Los secretos mejor guardados es presentado gracias a Desde donde dirigimos la mirada, todo París es un gran monumento histórico viviente. Hablar de París es hablar de arte y de cultura, de tardes en pintóricos cafés. Conocer París es conocer sobre su historia o sobre sus ilustres hombres de ciencia, pintores, escritores y poetas. Es quedarse cortos. París es un gigantesco tesoro histórico, con monumentos, museos y palacios por doquier. Es uno de los dos centros económicos más importantes de Europa, donde se albergan muchas grandes empresas francesas, siendo 20 sede de las 100 más grandes del mundo. Acoge a visitantes de todas partes del planeta que quedan maravillados ante su esplendor, que entremezclado con el acento francés de los parisinos y la comida gourmet y alta moda, nos da el marco para decir que estamos en una de las metrópolis más fascinantes del planeta. Como nota ecológica, París cuenta desde el 2007 con un sistema público de alquiler de bicicletas llamado Valib, con 750 estaciones repartidas en toda la ciudad para contrarrestar el cambio climático. Hola amigos televidentes, soy Vida, Amor de Paz y estoy en París, Francia, con la Tour Eiffel detrás mío, invitada por el gobierno francés y la Embajada de Francia en Guatemala. Estamos celebrando nuestro primer aniversario por Guatevisión para llevarles una serie de programas sobre la cultura maya y también sobre Guatemala, que está siendo expuesta a la luz mundial, y muchas otras sorpresas con los secretos mejor guardados de Francia. No se vayan, regresamos después del corte comercial. Trivia. ¿En dónde habita el actual presidente de Francia? A. En el Petit Palais. B. En el Grand Palais. C. En el Palais de l'Élysée. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la C. El actual presidente de Francia habita en el Palais de l'Élysée. La ciudad de París es el destino turístico más popular del mundo, con más de 26 millones de visitantes extranjeros por año. Es además el centro de la moda, de la cultura y del arte. Cuenta además con muchos de los monumentos más famosos y admirados del mundo y alberga instituciones prestigiosas como museos, universidades y teatros de calibre mundial. Es una ciudad llena de vida y ensueño que estamos a punto de descubrir. De regreso me encuentro con el señor embajador de Francia en Guatemala, el señor Philippe Bastélica. Muchas gracias, señor embajador, por habernos invitado aquí a Francia, a su país. Gracias por venir, para mí es realmente un placer porque beneficio cada día de la hospitalidad del pueblo de Guatemala desde mi llegada en su país, y entonces es un privilegio
darles la bienvenida hoy a París. Pero ahorita vamos a ir a visitar muchos lugares. El embajador nos va a acompañar y entre ellos, ¿cuáles cree usted que podríamos visitar? Hay muchos y probablemente no tenemos bastante tiempo para ver todo, pero hay los Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde, Montmartre. Y de manera general lo que me gusta a París y lo que me parece interesante también para visitantes extranjeros es que la historia de la ciudad y del país se puede leer en la geografía de la capital. Bueno, pero una cosa muy interesante es que Guatemala está cobrando una gran importancia en París ahora, porque vamos a tener una presentación de muchísimos artefactos mayas dentro de uno de los museos. Vamos a ir a Estrasburgo también y vamos a aprender acerca de un instituto que profesionaliza a muchos de los funcionarios públicos. Y vamos a recorrer la ciudad de París y de Estrasburgo. Así que eso va a ser muy interesante para nosotros. Y también es una estación muy particular, como lo dijo, porque tenemos esta exposición maya en el Museo del Quai Branly, que es realmente un acontecimiento cultural excepcional, como se puede ver en las afiches que cobran los muros de París. Y saben, amigos, que París es la tercera ciudad más grande de todo el continente europeo y además tiene 11.837.000 habitantes. Bueno, pero estamos listos, señor embajador, para recorrer esta bella ciudad de París. Vamos. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La Torre Eiffel o Tour Eiffel, como se dice en francés, es una estructura de hierro apudelado diseñada para una exposición mundial en París por el ingeniero francés Gustave Eiffel en 1889. Situada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisiense es el símbolo de Francia. Fue construido en 2 años, 2 meses y 5 días, pero los artistas de la época la criticaron pues la veían como un monstruo de hierro. Inicialmente utilizada para pruebas del ejército con antenas de comunicación, el secreto mejor guardado es que hoy, además de contener un atractivo turístico, sirve como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Después de maravillarnos de la Torre Eiffel y ver las grandes colas de personas, decidimos subir a ella más tarde. El Quartier Latin, o barrio latino, fue algo que capturó nuestra atención y hacia allá nos dirigimos. Le Quartier Latin, o barrio latino, se encuentra sobre la ribera izquierda del río Sena, al pie de la colina Sainte-Geneviève. En esos alrededores se fundó la Universidad de París. Se llama barrio latino porque en épocas de antaño solo se hablaba latín y se convirtió en un lugar de letras donde se mantenían los intelectuales. Por el siglo XII y luego XIII, en la misma época del rey San Luis, era ahí donde los maestros célebres de Europa como Abelard o Saint Bernard enseñaban. Los estudiantes venían de todos los países de Europa, siendo la mayor parte de ellos estudiantes de escasos recursos que pernoctaban esperando a que los profesores les dieran cátedras en las esquinas de las calles. Hoy en día es un barrio comercial muy pintoresco donde encontramos restaurantes, cafés y boutiques visitados por personas de todas partes del mundo. Estamos en plena ciudad de París y estamos frente a una iglesita, l'Église de Saint-Médard. Y estamos aquí muy cerca del corazón histórico de París, el corazón del París antiguo, del periodo romano y antes. Y aquí precisamente, donde está esta iglesia ahora, había un puente sobre el río Bièvre y un puente utilizado por la vía romana que iba de París a Roma. El secreto de este barrio es que la rue Mouffetard, la calle que está detrás de usted ahora y donde vamos a ir después, es una calle muy antigua que existía ya como camino
en el tiempo neolítico, entonces en la prehistoria de París. Y había un río, aquí había un río. El río Bièvre pasaba muy cerca de aquí hasta la dirección de Italia, del sudeste, y la plaza de Italia que vimos antes. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí arriba? Hay una colina, ¿no es cierto? Sí, la montaña Sainte-Geneviève se llama, y es un lugar que concentra muchos edificios históricos y muchos edificios vinculados con las ciencias y la educación. No espero las horas de estar allá. Vamos. A pesar de aún encontrar callecitas angostas y acogedoras de la Edad Media en el barrio latino, hoy se le unen anchas calles y magníficos boulevards. Ya no se habla latín, pero encontramos a jóvenes que buscan realizarse en el arte o en ciencias y letras. Estamos en la Rue Mouffetard. Es una calle muy particular. ¿Qué tenemos aquí atrás, señor embajador? Atrás es una casa bastante antigua que fue un club revolucionario en la revolución del 1848. Como sabe, Francia tiene una historia política bastante rica y las revoluciones tienen una importancia particular en esta historia. Y en este tipo de lugares se rehacía el mundo entre los apoyos de la revolución. Muchas escuelas superiores de Francia están en el barrio latino. En el centro está la Universidad de Sorbona, cuyas aulas fueron reconstruidas entre los años 1885 y 1901. Es un bello edificio ubicado en el centro de París, en el 5º distrito, por el Jardín y Palacio de Luxemburgo. La Sorbona es un centro de estudios que comprende 3 universidades donde se enseñan principalmente humanidades, historia, geografía, derecho y filosofía. Después de la trivia y corte comercial seguimos, porque vamos a ir a visitar el Panteón. No se vayan. Trivia. ¿Quiénes de estos personajes están sepultados en el Panteón? A. La princesa Diana. B. Voltaire. C. María Antonieta. La respuesta después de un corte. La respuesta a la trivia es la B. Voltaire es uno de los personajes que está sepultado en el Panteón. Seguimos caminando por el barrio latino, pero esta vez en calles más anchas hasta llegar a descubrir un impactante monumento que ansiábamos ver por ser un gran tesoro nacional, el Panteón, localizado a inmediaciones del Jardín y Palacio de Luxemburgo. Nos encontramos en un lugar estratégico. Delante de nosotros está la Tour Eiffel, luego tenemos parte de lo que es el Parque de Luxemburgo, tenemos de este lado lo que es la Université de Panthéon-Sorbonne, y luego tenemos también a la biblioteca que es de Sainte-Geneviève, y detrás de nosotros tenemos al Panteón. Y ese es muy particular, muy especial, porque ahí está sepultado Víctor Hugo y también otros personajes célebres de la historia francesa, como por ejemplo Pierre et Marie Curie, o Victor Schœlcher, que tuvo la iniciativa de la abolición de la esclavitud, o Jean Jaurès, que fue un dirigente socialista del principio del siglo XX y que se opuso a la guerra. Y tenemos también Jean Moulin, que fue un alto funcionario de la Tercera República y que se opuso a la invasión y a la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. El Panteón fue iglesia hasta 1791 y fue transformado en templo republicano para honrar la memoria de hombres ilustres de Francia.
entramos para deleitar nuestros ojos de la majestuosidad del Panteón, donde vimos las urnas erigidas especialmente para hombres célebres como Víctor Hugo, Dumas, Rousseau, Voltaire, Hugo o Pierre y Marie Curie. El Panteón es un monumento neoclásico de Francia, catalogado como joya nacional. Obra del arquitecto Soufflot, su construcción empezó en 1764, pero por dificultades financieras de la monarquía y la muerte prematura de Soufflot, su construcción duró 26 años y fue terminado durante la Revolución Francesa en 1790. Luego tuvo muchos usos, desde mausoleo hasta lugar para culto, y finalmente, con el advenimiento de la Tercera República Francesa, se le devolvió definitivamente el uso que hoy tiene, con motivo del funeral de Víctor Hugo en 1885. Ya hemos descendido del Panteón y hemos visto a muchas personalidades que están sepultadas ahí, pero usted tiene un secreto mejor guardado. No sé si es un secreto, pero se puede ver en el Panteón la presencia de Jean-Jacques Rousseau y de Voltaire, que no estaban muy amigos en su vida y ahora son juntos. Para la eternidad. Enemigos juntos para la eternidad, imagínense. Exactamente. Sí. No, pero muchas veces vemos que se le resalta demasiado a algunos aspectos de Francia, como por ejemplo el arte, las esculturas, mucho de la cultura, pero nunca se resaltan otros aspectos que también son importantes, la parte científica. Sí, es verdad que Francia tiene una tradición científica, tecnológica e industrial muy fuerte, que quizás no es tan parte de su imagen internacional como los artes o la moda, pero son partes de su realidad. Vi a alguien ahí que había descubierto todo lo del electrón, por ejemplo. Sí, en efecto. Y vimos también el péndulo de Foucault, que es una experiencia muy interesante porque con un material muy simple, finalmente un hilo y un peso, Foucault demostró experimentalmente en 1851 la rotación de la Tierra. Había mucho que ver en París, pero otro gran monumento que no nos podíamos perder era el Arco de Triunfo, cuya construcción se inicia en 1806 por orden de Napoleón I en honor de la Grande Armée, Gran Armada, y finaliza con Luis Felipe. Contiene los nombres ilustres de Francia, en donde vemos relieves esculpidos. Desde la terraza admiramos a más de 50 metros una de las más bellas vistas de París y la famosa avenida de los Campos Elíseos. Nuestra guía, amiga e intérprete Isabel Noel nos amplió la información. Napoleón deseó, después de sus victorias de Austerlitz, crear un arco de triunfo para conmemorar las grandes batallas francesas. Y aquí ven, después de su muerte, la construcción del Arco de Triunfo, en el cual la arquitectura se parece al estilo romano. Pero también hay un soldado enterrado abajo, ¿no? O una conmemoración hacia él. Claro, el soldado desconocido lo celebramos todos los años y sobre todo todas las noches a las 6 de la tarde vienen personas para encender de nuevo la llama del soldado desconocido. Nos encaminamos a la segunda plaza más grande de toda Francia, situada al comienzo de la avenida de los Campos Elíseos, en el 8º distrito de París. Me encuentro ubicada en línea recta con el Museo del Louvre, el Jardín de Tullerías y también con la Plaza de la Concordia, que es donde decapitaron al rey Luis XVI y María Antonieta. Estos son los Campos Elíseos, iniciado por el rey Luis XIV, y luego poco a poco se convirtió en la avenida más grande del mundo, lo que es hoy. Dentro de los Campos Elíseos también encontramos dos importantes museos, el Petit Palais y el Grand Palais, pero también está uno muy importante que es el Palais de Élysée, que es donde habita el actual presidente de Francia y tiene sus oficinas.
se vayan, porque después de la trivia y corte comercial, volvemos. ¿De qué está forrada la columna erigida por Napoleón Bonaparte en la plaza Vendôme? A. De oro. B. De bronce. C. De platino. La respuesta después de un corte. La respuesta a la trivia es la B. La columna Vendôme está forrada con el bronce de los cañones que Napoleón le arrebató al enemigo en la batalla de Austerlitz. Pero además visitamos la Plaza de Vosges, la plaza más antigua de París, formando parte del tercer y cuarto distrito de la ciudad. Era originalmente conocida como el Palacio Real, construida por orden de Enrique IV. Fue ahí donde nos deleitamos con la fiesta de la música, que se celebra un día al año, saliendo músicos a las calles a tocar sus instrumentos en toda Francia. Me encuentro con Isabel Noel. Ella es parisina de 8 generaciones, sabe 3 idiomas, portugués, español y francés. ¿Qué más nos puedes contar de este lugar tan mágico? Esta plaza tan bonita, como la pueden ver, es una plaza real. Miren el estilo des arcades que ven aquí. Luego, después de haber visto la casa de Victor Hugo, podremos ver el Hotel de Sully, que es una pura maravilla del estilo Renacimiento. Y ahora transformado en museo y centro monumentos históricos de París. Pero las casas de aquí fueron rehabilitadas porque la mayoría de ellas son del siglo XVI y XVII. Estamos por entrar al Hotel de Sully y no van a creer que es un hotel. Realmente en esas épocas hotel quería decir casa y era cuando eran casas de nobles. Pero era un duque, el dueño de esta casa, que le mandó a hacer este apartamento a su esposa, que era italiana y decorada al estilo italiano. Cuéntame más acerca de este personaje. El duque de Sully fue ministro de Enrique IV y después fue mariscal de Francia. Y es gracias a esta función que pudo comprarse una casa como esta. La casa fue construida en los años 1600, es decir, del siglo XVII, y sigue siendo visitada por todos. Estábamos por descubrir un monumento impresionante que nos remonta a la época de Napoleón Bonaparte, y en las inmediaciones encontramos el famoso Hotel Ritz. Es aquí donde se hospedaba la princesa Diana. Hemos llegado al Plaza Vendôme, pero hay un secreto mejor guardado detrás de nosotros, un monumento, ¿verdad, Isabel? Sí, ven detrás de nosotros la columna, la famosa columna donde se encuentra arriba Napoleón, vestido en emperador griego. Pero esta columna fue construida con el bronce fundido de los cañones de Napoleón y cuenta la historia de las diferentes guerras de Napoleón. Esta es una de las plazas más caras de París, me imagino, porque están uno de los joyeros más prestigiosos del mundo. Sí, hay los joyeros, pero no hay muchas personas que viven en esta plaza. Y uno de los secretos, el mejor guardado,
Se trata de un alojamiento en esta plaza que se ve iluminado de noche. Es la única luz que uno puede ver pasando por aquí. Y es un propietario, el único viviendo aquí. Pero de este lado, porque me imagino que del otro lado todo el hotel está iluminado de noche, o sea que de este lado es la única luz. Exactamente, porque allá hay el Ministerio de la Justicia, el Ritz, pero él se encuentra a nuestra derecha. Hemos llegado al final de este programa y le agradecemos a usted, señor embajador, por habernos permitido esa oportunidad para mostrarle al pueblo guatemalteco de lo que está hecho Francia. Muchas gracias. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur.